primer lugar, es importante destacar que uno de los principales problemas que existe en nuestro país es el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Diariamente generamos más de 21.000 toneladas de residuos sólidos. Imagínense, más o menos lo equivalente a llenar 3 veces el Estadio Nacional. De toda esa cantidad de residuos sólidos, más del 50% obedece a los residuos sólidos orgánicos. Diremos, ¿no? ¿Qué son los residuos sólidos orgánicos? Pues bueno, son aquellos residuos que podrían tener un siguiente uso, ¿no? Son, por ejemplo, los restos de verduras, los restos de frutas, los restos de café, de té. Ya vamos a conocer un poquito más acerca de estos residuos, pero sí es importante identificar que son en gran medida, digamos, aquellos residuos que estamos generando desde casa. Ya les digo, más del 50%. El compostaje es el proceso natural de descomposición mediante el cual los residuos orgánicos vuelven a su estado a través de la utilización del oxígeno, ¿no? Vuelven a su estado de descomposición, ¿no? Y este proceso se denomina compost. Existen muchas maneras de realizar el compost, sin embargo, desde el Ministerio del Ambiente y al dirigirnos hacia la ciudadanía y sabiendo que muchos estamos todavía trabajando desde casa, ¿no? O en casa, es que promovemos la elaboración del compost casero, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Y me preguntabas también cuáles son los beneficios, ¿no? Bueno, evidentemente, al ser, digamos, materia orgánica, nos ayuda el compost justamente a mejorar nuestros suelos, por ahí si tenemos jardines, plantas. Entonces, justamente esta materia es la que nos va a ayudar para poder reverdecer nuestras flores, nuestras plantas, si por ahí queremos tener también quizá un biohuerto, ¿no? Toda esta materia hermosa, y digo hermosa porque se crea toda digamos, un ecosistema, ¿no? Es bellísimo cuando en el compost ves que, por ejemplo, algunas semillas que se te han escapado por ahí brotan, o quizá alguna plantita, ¿no? O sea, es súper importante el poder identificar que esta materia orgánica es la que nos va a servir de alimento para justamente recrear todo el círculo de la naturaleza, ¿no? Que la tierra vuelva a la tierra. Para hacer compost desde casa necesitamos un recipiente que podría ser un balde que ya no usemos, o una caja de frutas que debemos forrar por dentro con cartón. Y los pasos, bueno, necesitamos también residuos orgánicos secos, que podrían ser hojas secas, podrían ser acerrín, tierra, ¿no? Y necesitamos algunos residuos orgánicos como restos de verduras, restos de frutas, en el mejor de los casos todos estos picaditos muy chiquitos. Entonces vamos a definir cómo hacer compost en 3 pasos súper sencillos. El primero es separar estos residuos, los secos y los húmedos, para poder pasar al siguiente paso, que es acomodar nuestro recipiente. Ya hemos dicho que podría ser una tina, un balde, o podría ser una caja de frutas. Imaginemos que lo estamos haciendo en una caja de frutas, lo forramos con cartón por dentro, y empezamos a colocar nuestros residuos previamente separados en capas, ¿no? Empezamos con una capa de residuos secos, una capa no tan gruesa, ¿no? Pero que pueda sostener todos aquellos residuos que vienen encima. Luego una capa de residuos orgánicos como restos de frutas, restos de verduras, los llamamos húmedos porque van a tener una descomposición más rápida, ¿no? Entonces tenemos que protegerlos. Y así colocamos nuestras capas. El tercer paso, si es que empezamos a hacer, por ejemplo, compost hoy, es taparlo sumamente bien, herméticamente, para que pueda surgir todo este proceso de descomposición de esta materia. Vamos a revisar ese compost en una semana, no lo vamos a tocar, vamos a dejarlo una semana, y tras una semana vamos a remover un poco, vamos a agregar nuevamente más capas, hasta que finalmente ya veamos que nuestro envase o nuestro recipiente se llenó, y es ahí cuando vamos a dejar que el compost cumpla todo su proceso durante aproximadamente de 2 a 3 meses. Vamos a tener compost cuando vemos que esa tierra es oscura, es muy oscura, no es color marrón, es un color,
digamos, mucho más tirando ya casi hacia negro, es un marrón oscuro, vamos a ver y vamos a identificar también un olor riquísimo a tierra y a residuos orgánicos que ya se han logrado descomponer. Y es así que se logra hacer compost en casa. Reducir la cantidad de residuos orgánicos que van a los rellenos sanitarios o a los botaderos nos permite tener una mejor calidad de vida. Y me preguntarán por qué. Pues bien, los residuos orgánicos son los principales agentes que contribuyen con los gases de efecto invernadero. Entonces es sumamente importante el poder nosotros contribuir en la reducción de estos gases. Y ya vimos que vamos a poder hacerlo en la medida que podamos aprovechar, valorizar estos residuos orgánicos, ¿no? Y valorizar, sí, de repente con muchas de las iniciativas que existen, desde nuestros municipios hasta iniciativas privadas, pero también haciéndonos nosotros como ciudadanos responsables de esos residuos, que además sabemos que nos pueden ayudar, y en este caso con el compost, a poder tener mejores jardines, plantas más bonitas, ¿no? Y el poder justamente enseñarle a nuestras familias cuál es el proceso de la naturaleza, ¿no? A mí me gusta siempre decir los ciclos de la naturaleza, y lo vemos también con el concepto de la economía circular, no son lineales, ¿no? Nunca son produces, gastas, desechas. Son más bien, y el compost nos lo enseña de esta manera, ¿no? Son efectivamente, ¿no? Tú tienes un producto que nace de la tierra, imaginemos una manzana, y luego con los residuos puedes integrarlos nuevamente a esta cadena de valor, ¿no? Entonces es importante el poder destacar eso. Desde el Ministerio del Ambiente justamente hacemos eso, fortalecemos o impulsamos el fortalecimiento de las cadenas de valor del reciclaje, tanto en inorgánicos como en orgánicos, que es lo que hoy día hemos comentado. Además, normativamente se ha modificado la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos el año pasado, con la Ley 1501, en donde se incorporan mejoras para poder tener una ley mucho más adecuada al contexto que estamos viviendo. Y en lo que a nosotros corresponde, y digo a lo que a nosotros corresponde porque yo pertenezco a la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental, promovemos campañas, iniciativas sumamente interesantes. Una de ellas, En Casa Yo Reciclo, una campaña que justamente lo que busca es incentivar que en casa tengamos más elementos para reciclar, que podamos aprender a hacer compost de manera sencilla, ¿no? Tenemos justamente mucho material educativo dispuesto en la página tanto del Ministerio del Ambiente como de la estrategia que tenemos que se llama Perú Limpio, ¿no? Dentro de esa web, que los invito también a visitar, vamos a poder encontrar mucha más información al respecto.